De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos cordial bienvenida a esta conferencia del día de hoy titulada C1193, Generación de Datos y Criterios de Transparencia sobre Finanzas Públicas, en ocasión de la publicación del segundo informe del Observatorio Sociojurídico de la Justicia y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Primeramente, le damos un cordial saludo al señor vicedecano de la Facultad de Derecho, el doctor Miguel Román Díaz. De igual forma, le extendemos el saludo al doctor Gustavo Chan Mora, que es director tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas como del programa Observatorio Sociojurídico de Justicia y Políticas Públicas. A nuestros dos expositores del día de hoy, la máster Esperanza Tacies Castro y el máster César Gómez Calderón, al público presente y a quienes nos ven desde redes sociales. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por los expositores. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del QR que se les fue entregado en el programa. De antemano agradecemos y valoramos su opinión. A continuación, tendremos palabras de bienvenida del doctor Gustavo Chan Mora, quien es máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica, especialista en Derechos Fundamentales y Derecho Constitucional por la Universidad de Pisa, doctor en Derecho Penal y Sociología Jurídica por la Universidad Goethe de Frankfurt, catedrático de la Universidad de Costa Rica y fue defensor público, letrado y juez en materia penal. El tiempo es suyo, doctor. Muchas gracias y muy buenas tardes. Primero que todo, pues el agradecimiento a quienes nos acompañan el día de hoy y a los investigadores, la investigadora, el investigador que hoy harán pues gala con una de las mejores investigaciones que se realizaron para este segundo informe. Publicar el segundo informe del Observatorio Sociojurídico de la Justicia y las Políticas Públicas es motivo de enorme orgullo, básicamente porque estamos realizando una labor pionera en el Istmo Centroamericano. En este momento no tenemos noticia de que en ningún otro centro académico de Centroamérica o el Caribe se estén haciendo este tipo de investigaciones. Aparte de eso, son investigaciones que hacemos a puro amor, con las uñas, porque el presupuesto de la universidad es cada día más exiguo, ¿verdad? Debido al embate que estamos sufriendo desde fuera y desde dentro. Este esfuerzo es producto de una mística muy importante que se puede resumir en una frase que a mí me parece fundamental. En algún momento, un gran sociólogo alemán indicaba que una de las principales tareas, y yo creo que es así, de la sociología en general es la de levantar, hay un verbo muy específico como levantar el velo en la realidad, ¿no? Es decir, siempre la realidad por aspectos ideológicos, por manejos comunicativos, nos está al menos parcialmente oculta, ¿no? A veces no somos capaces de ver todo lo que está sucediendo. Y en el caso del derecho, esto sucede, o de las normas jurídicas en general, esto sucede muy frecuentemente. Entonces, todas y cada una de las investigaciones, y en particular la que realizaron la compañera y el compañero, cumplen ese objetivo fundamental a cabalidad. Levantan un velo, nos muestran algo que no se puede ver a simple vista. Y de paso cumplen con las que yo considero son dos de las líneas más importantes de toda investigación sociojurídica. Me refiero a las indagaciones de naturaleza genealógica en relación con las normas jurídicas y también la investigación operacional respecto de las normas jurídicas. Y es algo muy simple. En el universo de la formación de los juristas o de la malformación de los y las juristas, nos hacen creer muchas veces que el origen de las normas jurídicas está meramente, sobre todo de las leyes, en el proceso legislativo. Nació según criterios formales una norma, fue creada por decisión del legislativo, pero hay muchísimo más que indagar antes de ese nacimiento. Cuando hablamos de genealogía de las normas jurídicas,
Se trata de indagar cuáles intereses están detrás de la aprobación de una norma jurídica, de la aprobación formal. ¿Cuáles conflictos de clase, de género, raciales, cuáles grupos de poder han presionado o no han presionado para la promulgación de una norma? Pero aparte de ello, también por malformación jurídica, del ontologicismo jurídico que domina, nos hacen creer que lo que más importa de las normas jurídicas es eso, su vigencia formal, ¿no? Aprobada una norma, no nos interesa qué sucede en la realidad. Muy por el contrario, a la sociología del derecho le interesa sobre todo qué sucede en la realidad con las normas jurídicas. ¿Cuáles son los hechos del derecho? ¿Qué de aquello que se propuso para justificar una norma realmente se logra en la realidad? Y bueno, estas son las líneas maestras de las investigaciones que ustedes ven recogidas en este bonito libro que logramos publicar. Se trata de un informe que es un nuevo esfuerzo por consolidar una lectura crítica, empíricamente fundada y teóricamente rigurosa sobre las transformaciones del derecho y las políticas públicas en Costa Rica. Uno de los objetivos esenciales es ofrecer evidencia, interpretación y reflexión sobre los distintos procesos y fenómenos sociales que definen hoy la administración de justicia, la gestión fiscal, la independencia judicial y la vigencia de los derechos fundamentales en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Todas las investigaciones agrupadas en este volumen parten de una premisa esencial. Es necesario comprender los fenómenos jurídicos desde una dimensión socioestructural. Se parte de que las instituciones jurídicas no son creadas ni existen en el vacío, sino que por el contrario siempre se configuran en el entrecruce de la economía, la política, la cultura. Cada uno de los artículos compilados ofrece información singular sobre distintos temas específicos, pero tienen en común que apuntan hacia la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del interés público como condiciones esenciales para la legitimidad del sistema jurídico. Pueden ver ustedes en el índice todas las investigaciones recogidas en este tomo y pues salvando subjetividades por haber tenido a mi cargo la coordinación de la publicación, puedo decir con certeza que constituyen un aporte significativo para el desarrollo de la sociología jurídica empírica respecto de temas especiales y de gran importancia. La diversidad temática y metodológica de los capítulos refleja la madurez de una comunidad académica que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas busca articular el rigor científico con el compromiso ético y social. Este segundo informe reafirma el papel del Observatorio Sociojurídico de la Justicia y las Políticas Públicas como un espacio de diálogo interdisciplinario y de observación crítica de los fenómenos jurídicos contemporáneos, capaz de vincular la investigación universitaria con los desafíos concretos de la sociedad costarricense. Más allá de sus aportes particulares, esta obra colectiva ofrece una invitación a pensar el derecho como un campo de transformación social, a interrogar las estructuras de poder con las que se entrelaza siempre y sobre todo apunta a reivindicar su función esencial, la protección del bien común y de la dignidad humana en contextos de creciente complejidad y desigualdad. No es casualidad que hayamos decidido que la investigación que acompaña esta presentación sea aquella desarrollada por la profesora Esperanza Tasis y por el profesor César Gómez, por el profesor Martín Rodríguez Miranda. Es un ejemplo de esfuerzo interdisciplinario y de rigurosidad en el análisis de datos muy delicados que evidencia además
algunas anomalías o patologías en el manejo de bonos del Estado costarricense. Es importante dejar en claro qué es lo que está sucediendo en Costa Rica con estos bonos. Es importante seguir levantando ese velo de una realidad que a muchos nos es ocultada. Muchísimas gracias, doña Esperanza, muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Martín Rodríguez, no se encuentra hoy, por haber desarrollado esta investigación, y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. A continuación, escucharemos la ponencia principal del día de hoy a cargo de doña Esperanza Tasís y don César Gómez. Doña Esperanza Tasís es máster, integrante del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, representación de las sedes regionales. Es investigadora asociada al Instituto de Investigaciones Jurídicas con trabajo en campo sociojurídico, docente en la sede regional de Occidente con más de 20 años de trayectoria y especialista en sociología y políticas públicas con experiencia en investigación interdisciplinaria y gestión académica regional. El máster César Gómez Calderón es máster en filosofía académica, egresado de la UCR, diplomado en la Cátedra Institucional Cornelius Castoriadis y el Colegio de Frontera Sur del Ecosur en México, docente de la sede del Pacífico y recinto de Grecia de la Universidad de Costa Rica, y es investigador en temas de autonomía política, deuda pública, desigualdad social y gestión comunitaria del agua. Tiempo suyo. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle mucho a quienes nos acompañan, a Gustavo Chang por organizar la actividad y por el apoyo que nos ha brindado. También a José Carlos Chinchilla, que hoy nos acompaña y vio nacer la investigación. Entonces le agradezco muchísimo la presencia aquí, al igual que algunas compañeras del movimiento de mujeres de la universidad que se encuentran presentes, a las personas estudiantes. Muchísimas gracias. Nosotras encontramos este problema de investigación desde el año 2016. Quería que ustedes, bueno, primero el equipo está conformado por mi persona, por don César Gómez, por el máster Martín Rodríguez y por la socióloga Rocío Chamorro. Entre los cuatro llevamos varios años varios años de investigación. Por cierto, se me olvidó saludar a quienes nos observan en redes y, por supuesto, al vicedecano. Mil disculpas, por favor. Quería también agradecer mucho a la sede Occidente, que esa parte me faltó. Hemos recibido mucho apoyo nosotros con esta investigación. El equipo de investigación encontró que a partir del 2016 hay un punto inflexivo histórico en Costa Rica, cuando grupos de interés como el Grupo Academia de Centroamérica recomiendan que debe haber un cambio en la forma en que se calculan las tasas de interés de los bonos de la deuda interna, y con esto emerge un bono que se distingue de los otros, emerge por decreto, y el bono tiene la característica, se llama TEPRAS, que es un bono desmaterializado. El equipo empezó a seguir el bono, pasamos como un año siguiendo, viendo en qué consistía, para luego darnos cuenta que lo que venía realmente acompañando el bono era lo que se conoce como curva soberana. Eso no existía en Costa Rica. La curva soberana inicia a partir del año 2016 y se produce un impresionante proceso de acumulación de capital financiero. Ahorita es el momento de la exposición de explicar que el capital financiero puede ir en una economía en detrimento de la economía real, que parece que es lo que está ocurriendo en este país, ¿verdad? Sobre eso es que traemos datos. El déficit fiscal, por ejemplo, fue utilizado como telón de fondo de lo que se conoce como reforma del Estado, bajo la condicionalidad cruzada del FMI.
Normalmente el déficit fiscal era como un coco que sacaban de cuando en vez, y decían, bueno, hay que pasar tal reforma. Pero don Helio Fallas, ¿verdad? Que por cierto es una persona que yo respeto mucho. Don Helio Fallas salió y aclaró por ahí del 2016, precisamente 2017, de que la situación del déficit fiscal en Costa Rica era manejable. Entonces no se entendía ese otro relato, ¿verdad? De catástrofe, fin del mundo, hay que cerrar aquí, hay que, ¿verdad? No se entendía. Normalmente la discusión sobre el déficit acompaña el proceso, pero no justificaba una reforma radical. En el año 2018, que fue cuando pasaron leyes como la de contención del gasto público, que ellos le tienen otro nombre, como la ley de empleo público, que eran leyes que ellos traían para hacer o dar continuidad a lo que conocemos como ajuste estructural. El otro día nos discutían que el ajuste estructural ya había terminado. No, para este equipo el ajuste estructural en este país es permanente y se mantiene bajo la condicionalidad cruzada, y luego hemos logrado probar con lo que más adelante les vamos a explicar como proceso de regresividad. El análisis giró después de investigar la deuda. Ahí este gráfico que ustedes tienen ahí muestra el endeudamiento y el poder que tiene la línea negra sobre Costa Rica. Las otras dos líneas son grupos de países. Sin embargo, Costa Rica es uno de los países más endeudados y las misiones del FMI durante estos años han sido varias y casi siempre han sido recomendando recortes del gasto público, privatizaciones de servicios, focalización. De hecho, en uno de los informes que hemos revisado, el fondo decía alegremente que estaban muy contentos con la ventanilla de focalización, que era una sola ventanilla para todos los trámites, que le ha traído mucha pobreza a la gente vulnerable. Porque entonces si una es abuela y tiene un niño y ya le dan un subsidio de beca para el niño, de Avancemos, el Estado ahí cierra cualquier posibilidad, digamos, de que una persona de la tercera edad tenga otro subsidio, ¿me explico? A eso es a lo que le llaman ventanilla única. Entonces me impresionó mucho que el fondo se pronunciara sobre eso, ¿verdad? Responsabilizamos sí a la condicionalidad cruzada del FMI, así como otros entes de financiamiento internacional que participan en la definición de la política pública y sobre todo de las medidas de reforma o contrarreforma, depende de cómo usted lo vea. Si lo ve en la perspectiva de la sociología jurídica, son contrarreformas, ¿verdad? Nosotros hemos posicionado que estos son contrarreformas. Quería también hablarles de la legitimidad, aunque César es el que va a tocar ese tema, ¿verdad?, de la legitimidad o no de la deuda pública costarricense. Otro dato, ¿verdad?, no lo trajimos porque ya lo hemos presentado varias veces, pero la OSDE tiene publicadas todas las tasas y nosotros logramos encontrar ahí que es que Costa Rica paga los intereses más caros del mundo del grupo de países de la OSDE, y ahí les traemos otras comparaciones, ¿verdad? Nosotros nos tocó leer, por ejemplo, en la investigación, a alguien de la revista Forbes diciendo que donde había que invertir era en Costa Rica, hasta que casi lloro yo ese día, hay que invertir ahí, porque los intereses son fabulosos, decía la revista Forbes, ¿verdad? Ya para que una salga en la revista Forbes es que, ¿verdad?, algo hay. Importante, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con esta discusión del FES, nosotros no comprendemos por qué es que este dato CONARE no se los ha sacado. No, el endeudamiento en Costa Rica no es para financiar gasto social ni gasto público. Todo el endeudamiento en Costa Rica es para pagar los intereses más caros del mundo, como ustedes están observando ahí. Las líneas que están hacia abajo es lo que llaman déficit primario, que está en negativo, que sería en los recursos de endeudamiento que se usan para sostener el funcionamiento del Estado. Entonces nosotras ya con este argumento
pensamos que ha llegado el momento que se explore el tema de una auditoría de la deuda pública. Y pues pensamos que le toca a esta investigación plantear el camino, el rumbo de esa deuda. También contarles que nosotros sí pedimos primero un recurso de amparo para conocer los nombres de los tenedores, y la Sala Constitucional nos dijo que nos dio 15 días para que pudiéramos cambiar el recurso de amparo por un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que dice que los tenedores de bonos, que es secreto bancario, ¿verdad? Que no podemos saber quiénes son los que tienen en su poder los bonos. De hecho, ellos hasta nos han contestado, Ministerio de Hacienda, que los bonos son muy cambiantes porque la verdadera colocación y comercialización se da a un mercado secundario que maneja la bolsa de valores. Pero a pesar de que esta ley de anotaciones en cuentas dice que todas las operaciones deben estar públicas, nosotros tuvimos muchísimos problemas para encontrar, por ejemplo, el comportamiento de las tasas en el 2018. El 2018 es otro punto inflexivo para esta investigación, porque las tasas, aunque usted no lo crea, llegaron a un 18%, porque se necesitaba levantar el déficit fiscal para poder aprobar las leyes de contención del gasto público, y eso lo llamaron ellos en la Asamblea Legislativa hueco fiscal, eso sí lo recuerdan ustedes, pero nunca se dijo que el hueco fiscal, y cada vez que en las entrevistas alguien de los funcionarias que entrevistaban decía, es que los intereses, el tema giraba a otro lado. Yo tengo el informe, ustedes lo pueden leer, nunca se quiso aceptar. Entonces el hueco fiscal quedó como una cosa que nadie sabía, y a don Luis Guillermo Solís lo llamaron a la asamblea, lo sentaron y le dijeron que es que usted le dio a la Universidad de Costa Rica esa plata. Insultaron todo a don Luis Guillermo, ¿eh? Yo dije, pero ¿por qué él se debe insultar? Si yo sabía, ¿verdad?, que este era el problema. No entiendo por qué es que no se decía transparentemente qué era el verdadero problema. Era que los intereses eran fluctuantes, que participan. Oiga usted, que para poner las tasas en la fórmula tienen un gran peso lo que los inversionistas consideren son sus expectativas de tasa. Dígame usted. Yo eso lo siento como una cosa irracional, como si el banco me dijera a mí que qué tasa quiero yo, pues yo le digo que la más baja, por supuesto, ¿verdad? Entonces, con ese mecanismo han logrado endeudar al país de tal forma que nosotros en cualquier momento vamos a ir hacia una crisis de la deuda, como la que ocurrió en Grecia, como la que estuvo a punto de ocurrir en Ecuador. La crisis de la deuda es lo que tendría ahorita en este momento la universidad que estar contribuyendo para detenerla. La crisis de la deuda se puede detener con una reestructuración de la deuda pública. Y sobre todo les quería comentar que para mantener esas tasas tan altas hay que hablar de que hay un faltante de circulante. Pero entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Si el ahorro nacional está hecho de la plata de las pensiones, tanto la pensión esta del ROP, tanto las pensiones del magisterio, ¿verdad? Pero han ido haciendo una serie de transformaciones que están profundizando la posibilidad de que el país vaya a una crisis de la deuda, a lo que llaman un default. De hecho, cada vez que quieren pasar una ley, ellos nos amenazan con el default, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han oído. Y el ministro, que ahora es diputado, alegremente, él confiesa que él no puede pagar tal cosa porque le debe la plata a la gente de la deuda. Eso ya nos abre a nosotros el camino para abrir un proceso internacional, como hizo el Ecuador, como hizo Grecia. Yo tengo mucha esperanza en esto porque Ecuador logró probar que como era el dinero desmaterializado, como el TEPRAS, la plata nunca había entrado al erario público. Eso fue lo que hizo que Correa pudiese gobernar, ¿verdad? Yo pensé que aquí algún político iba a pensar en eso, pero no ocurrió.
En el proceso electoral ninguno mencionó que iba a hacer una revisión de la deuda, ¿verdad? Nadie. Este tema, espero que quede bien claro, este tema del déficit primario. El otro es el déficit financiero. El otro también se conoce como servicio de la deuda y en esta investigación se conoce como sistema de la deuda, conjunto de mecanismos y engranajes con los que las economías de los países y el Estado se endeudan. Nosotros le llamamos así. Y el kit de la investigación es lograr encontrar cuáles son esos mecanismos, que sí los hemos logrado. El principal es de que la participación de un grupo muy reducido, como nos explicaba don Welmer Ramos, que se va a incorporar con nosotros como investigadora ad honorem, porque él dice que este camino hay que explorarlo y hay que llevarlo a las últimas consecuencias. Entonces lo que hay es un mercado, un oligopolio en el país de un grupo de gente que incluso se dio el lujo de golpearle la mesa a don Helio y decirle que en el 2018 que ellos no iban a dar un solo centavo, pero entonces uno decía, pero ¿dónde está la plata de los fondos de pensiones? Porque es que no se sigue. Pero hubo otra transformación. La deuda pasó en un 55% a un grupo que se conoce como residentes, que no pertenece al grupo histórico de tenedores de bono. No pertenece. Este es un grupo nuevo que el FMI define como inversionistas que es suficiente que tenga una oficina en el país para ser residente. Yo lo puedo poner en la cocina, ¿verdad? El teléfono y ahí esta es mi oficina. Lo extraño fue que luego dijeron que es que los no residentes también tenían que participar. Entonces pasaron otra ley. La ley lo que decía era que estos no residentes no tenían que pagar el 15% de impuesto, que sí habían tenido que pagar por esas millonadas los residentes, ¿me explico? Entonces los mismos que estaban como residentes pasaron a ser no residentes con los eurobonos. Y habían dicho que es que entonces las tasas iban a ser bajísimas y que la medida era para bajarnos las tasas. Pero ya cuando una se iba y revisaba los eurobonos tenían la misma tasa que estaban cobrando aquí 8%. ¿Cuál era la diferencia? Que se brincaron el proceso de pagarle al país el 15% de los impuestos salariales, ¿verdad? Esa era. Entonces, aquí lo que estamos documentando nosotros es ese conjunto de mecanismos que permite que este país, con una inflación negativa, porque usted me podría decir, no, pero es que en Colombia las tasas son muy altas. Yo le contestaría sí, pero Colombia tiene una inflación galopante de 2 cifras. Costa Rica tiene deflación. Entonces, no hay una forma. Falta de dinero no, pero entonces para que la falta del dinero fuera, dijeron que Jupema, por ejemplo, ya no podía invertir más en bonos de la deuda, que Jupema tenía que sacar la plata a invertir en Wall Street, en BlackRock, donde los dineros del magisterio no están seguros. Y mucho menos con esta crisis que hay ahorita, ¿verdad? Por la guerra, muchísimo menos. La gente de Jupema sí, los mismos directivos y directivas sí dieron la lucha, pero fue imposible, se aprobó, ¿verdad? ¿Por qué? Don Welmer coincide conmigo, me ha explicado él también, que es porque para que las tasas de interés se mantengan altas. Entonces es una operación que sí debería, yo no digo que sea, y me imagino que estaría para demanda, pero sí hay que investigar si hay colusión en el país. Si estos 8, digamos, banqueros están participando de alguna forma de las que se conocen como colusión, y que sí fue el caso de Grecia, sí fue el caso de Ecuador y otros casos donde ya se ha hecho auditoría de la deuda interna. Esas son las tasas. Queríamos probarle, por eso no trajimos la de OSDE, para probarles de otros países. Ustedes pueden ver ahí que la tasa de Costa Rica es de un 8%, y Chile, el milagro neoliberal, de 5%, y la Unión Europea de 2,5%. O sea, no hay una relación
para que Costa Rica esté pagando estas tasas, y sí sería importante que, en primer lugar, iniciar el proceso, conocer, ¿verdad?, que es la parte que nos falta, que decía Gustavo, que es conocer ya, ahora él les va a explicar, estamos en eso, cómo se puede llegar a generar algún tipo de auditoría. Hay varias, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos proponiendo una auditoría como la que hizo Irlanda, salió directamente de la universidad la financió. Y aquí con una organización de la sociedad civil a la que pertenece don Wilmer Ramos, que se está ofreciendo como investigador asociado a este proceso. Y Omercom se llama, es una organización de defensa al consumidor. Entiendo que en los procesos estos del derecho internacional tiene que haber, aunque vaya a la universidad, tiene que respaldarnos alguna organización de la sociedad civil, y nosotros pensamos que Omercom pues ha demostrado mucho interés en el punto, ¿verdad? Pero entonces vamos a hablar de la economía real. El barbudo, decía yo, don Carlos Marx, explicó muy bien que el capital financiero, digamos, era vagabundo, era un capital que no produce nada, se puede largar, le dicen golondrina, pero quiere decir que en segundos se puede largar y dejarse sin un centavo, ¿verdad? Y ustedes vieron la cantidad de dinero que tienen acumulada, ¿verdad? En billones. Entonces, ese es uno de los riesgos que nosotros vemos. Eso que ven ahí ustedes en picada son todas las actividades de la economía que precisamente son las que le dan empleo a la gente con menor preparación, ¿verdad? Silvicultura, construcción. Esta caída tiene una explicación en la inversión pública, porque Keynes muchas veces nos explicó que la inversión pública es un motor de desarrollo, pero como aquí ellos dicen, es que son los salarios, ya vio que ya volvieron a mandar a pedir los salarios de nosotros, ¿verdad? Y dicen que es que lo invierten en salarios. No, miren, la inversión pública no solamente va para salarios, sino que es un motor fuerte de la economía que está haciendo, digamos, que tiene un detrimento en función de cómo se mueve el capital financiero en este país con una libertad increíble. Todas las normativas, una va y lee todas las que nos están llegando ahí, que algunas vienen para análisis del instituto, por cierto, todas esas normativas traen esa tendencia, es a quitarle cualquier amarra al capital financiero, sin pensar en que podríamos estar en este momento destruyendo el mercado interno, la economía nacional, etcétera, ¿verdad? Entonces, siento yo que sí estamos ante un problema estructural, como el que estaba diciendo el compañero. La otra parte de la investigación, que ya también la tenemos, es la prueba de regresividad, como resultado del sistema de la deuda pública directamente. Ustedes pueden ver aquí, es que vieras que no veo, perdón, el gasto consolidado de ayuda a familias, cómo ha ido disminuyendo, de manera que es directamente la población. Es que yo no me quería meter en una deuda odiosa, pero solo voy a decir que una deuda es odiosa cuando la población no está recibiendo ningún beneficio. La población no tendría por qué pagar una deuda de la que no está recibiendo ni un solo beneficio, y estos que tenemos aquí son los datos de cómo ha ido disminuyendo la cantidad de beneficiarios de las becas, del gasto de ayuda a familia, que les di que habían considerado necesario focalizarlo, es decir, que familias que recibían varios subsidios, ellos consideran que eso es como robar, ¿verdad? Es una posición súper ideológica. Ese es otro problema que me faltó decir. El problema que tenemos aquí es que estamos ante posiciones ideológicas tosudas, como la de Don Nogui. Don Nogui el otro día se dejó decir que las universidades privadas no costaban nada y que graduaban tantas personas. Y que entonces, ¿para qué necesitaban universidades públicas? O sea, el ministro de Hacienda estaba súper capturado ideológicamente, y claro, su decisión, y ahora con un enorme poder,
en la Asamblea Legislativa, porque no nos vamos a engañar, con un gran poder. Entonces, para el caso del MEP, la línea roja es el MEP y lo que ustedes ven arriba es el servicio de la deuda, y este ha sido el comportamiento. Esta serie de datos lo que hace es permitirnos a nosotros poder alegar, cuando tengamos la vía, el camino del que les va a hablar César, muy clarito, nosotros sí necesitaríamos, como equipo, ¿verdad?, presentar la evidencia de que el endeudamiento, además de tenernos al borde del default, nos tiene sin inversión pública, condenando la economía real y condenando la inversión en educación, ¿verdad? Porque, cierro nada más con esto para darle el espacio al compañero, porque está diciéndonos el gobierno que nosotros no tenemos suficientes ofertas STEM, pero nosotros somos la universidad que tiene más ofertas STEM, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar que si será que el gobierno no analiza que no tenemos demanda, porque la gente viene muy mal formada de la secundaria. Entonces, ¿cómo podríamos decir que vamos a recibir para ingenierías, para el otro, si los muchachos y las muchachas tienen que llevar, perdonen que les diga, tienen que llevar hasta 4 veces el curso de cálculo para ganarlo? Y ellos dicen que nosotros gastamos mucha plata. Pues, ¿cómo hacemos? 4 veces el curso. Y ese al que le fue bien, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que en la discusión del FES también se debería conversar de esto, porque el ministro ha repetido y repetido un proceso de culpabilización, sobre todo sobre la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Específicamente sobre la Universidad de Costa Rica. Entonces, dejaría a César. Buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias por el espacio y el interés. Me voy a referir en mi caso al test de legitimidad de deuda pública o estándar de legitimidad de la deuda pública que hemos propuesto en el marco de esta investigación. Dice el trialismo jurídico, ¿verdad?, que para dilucidar todo problema jurídico precisamente debemos analizar la cuestión desde 3 dimensiones. Primeramente, de un análisis de contexto sociojurídico, ¿verdad?, en el cual se da esta problemática. Posteriormente, el análisis propiamente del marco normativo y finalmente hacer una valoración desde un criterio de justicia o desde un criterio superior de justicia, dice esta teoría. Entonces me gustaría y voy a comentarles brevemente algunos antecedentes que nosotros hemos considerado en la elaboración de este estándar. Que en primer término, por ejemplo, debemos recordar que América Latina nace con deuda pública. Hay un historiador, Carlos Marichal, ¿verdad?, que analiza a profundidad esta cuestión, ¿verdad?, y dice que para 1825 el 70% de los bonos de gobierno transados en el Royal Exchange, la Bolsa de Londres, correspondían a deuda pública latinoamericana. Y quizás por eso, suponemos nosotros, ¿verdad?, por ese papel que juega en el sistema extractivista la deuda pública, es que desde 1871 la Constitución Política de Costa Rica establecía ya como competencia del Congreso la autorización de empréstitos. Y vamos a ver que esa autorización se va radicalizando con el paso del tiempo. Y bueno, y aprovecho, ¿verdad?, para llamar la atención sobre proyectos de ley actualmente en la corriente legislativa dirigidos contrariamente no a reforzar esos controles, sino a eliminarlos. Otro hito, otro hecho histórico que a nosotros nos parece fundamental es esa época, ese contexto que vivió el país entre 1919 y 1923, ¿verdad? Esa crisis política bajo la dictadura de los hermanos Tinoco, en la cual se da una discusión de la responsabilidad del país respecto de un crédito internacional altamente cuestionable, sobre todo por la población, y que fue suscrito precisamente por los hermanos Tinoco.
A nivel de historia internacional de la deuda pública, se dice que este empréstito puede ser calificado como un caso paradigmático y para el análisis teórico-jurídico respecto de los límites que deben imponerse a la deuda pública. Debemos recordar que en agosto de 1919, Federico Tinoco huyó del país producto de una rebelión popular, llevándose de paso una fuerte suma de dinero, $250,000 de aquella época. Esos dineros habían sido solicitados como un crédito a la banca británica en nombre del gobierno costarricense. Aunque parece que don Julio Acosta, ¿verdad?, que es el presidente que asume posteriormente, no lo quería así, por presión popular y del Congreso, don Julio se vio obligado a repudiar las deudas, incluyendo este empréstito, y los contratos suscritos por los hermanos Tinoco. Finalmente, ¿verdad?, la discusión terminó ante un tribunal internacional. En 1923, a raíz de esta discusión, se emite un laudo arbitral que fue fallado por el magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William Taft, que afirmó que ese préstamo, ese crédito de $250,000 era ilegítimo y que era pretendido por Gran Bretaña contra el gobierno de Costa Rica. Y básicamente el argumento era que dicha suma se fundaba en una transacción irregular del Royal Bank of Canada y había sido solicitado por el exdictador Federico Tinoco sin acogerse a los parámetros de regulación existentes en ese momento. Y bueno, Costa Rica dichosamente quedó liberada de ese crédito, ¿verdad? Y hoy se dice que en palabras, por ejemplo, de expertos en deuda pública como Atilio Alterini, que comenta este caso conocido como Gran Bretaña contra Costa Rica, con el laudo Taft queda en claro que los derechos humanos y la dignidad son más importantes que el servicio de la deuda, y los deudores no pueden ser forzados a hambrear a sus hijos para poder pagar. Consigna, ¿verdad?, que posteriormente, años después, es retomada por don Rodrigo Carazo, cuando en unas circunstancias parecidas, por presión del FMI, ¿verdad?, de hacer recortes sociales, asume también la misma consigna. Como comentaba la profesora Esperanza, en este país no contamos en este momento con un mecanismo de auditoría de la deuda pública y nosotros precisamente quisimos, como parte de esta investigación, desarrollar este estándar, ¿verdad?, de control desde un enfoque de derechos fundamentales. Y lo que buscamos es verificar si la autorización, suscripción, gestión, inversión y pago de la deuda pública corresponde o se enmarca en los compromisos del Estado costarricense en esta materia, en materia de derechos humanos. Vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Podemos decir que un test, un estándar, un cuestionario, un checklist, ¿verdad?, es una guía para el acatamiento de determinados requisitos normativos, serie de ítems que deben verificarse uno a uno para asegurar que una determinada actividad estatal cumple con lo previa y mínimamente aceptado en la correspondiente normativa jurídica. Respecto al carácter específico del estándar que nosotros proponemos, hemos tomado muy en cuenta la doctrina elaborada por el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, la CADTM, y nos parece que puede ser caracterizado como un estándar de legitimidad de la deuda pública, ya que existen criterios mínimos relativos a normativa aplicable, justicia, derechos humanos, en relación propiamente con la legitimidad, pero también hay cuestiones de legalidad y control, también de democracia y derechos fundamentales y progresividad y no regresión. El método que hemos utilizado, hemos identificado los argumentos teórico-jurídicos que históricamente se han utilizado para afirmar la legitimidad de la deuda pública, los hemos agrupado en argumentos de manera evolutiva y lógicamente y hemos realizado su síntesis.
Y a raíz de ese ejercicio hemos desarrollado, hemos identificado 3 criterios mínimos que debe respetar la gestión de toda deuda pública. El primer criterio refiere a que el respeto de los principios democráticos, la deuda debe haber sido contraída, gestionada y supervisada respetando los principios democráticos. Y vamos a ver cómo para facilitar la comprensión de ese criterio, ejemplos de deuda legítima en relación con el cumplimiento de ese criterio serían violaciones de derechos humanos, presiones, influencias o injerencias de los organismos financieros internacionales, a propósito, ¿verdad?, de la influencia que han tenido, por ejemplo, instituciones como el Fondo Monetario Internacional o otros organismos del Banco Mundial, ¿verdad?, en la gestión de la deuda pública en las últimas décadas. Falta de transparencia, participación y rendición de cuentas en la gestión de la deuda pública. Y para el caso de Costa Rica tenemos con especial importancia que la deuda no haya sido aprobada por las 2/3 partes de la Asamblea Legislativa, que es precisamente, ¿verdad?, ese criterio reforzado que posee la Constitución. Y además, por jurisprudencia de la Sala Constitucional decimos que esa gestión tampoco puede haberse dado en violación del principio democrático. Tenemos un segundo criterio mínimo, ¿verdad?, que refiere a que, ya lo mencionaba la profesora Esperanza, se deben haber satisfecho los intereses de la población en la gestión de esa deuda y dice la deuda fue empleada para satisfacer los más altos intereses de la población. De nuevo, ejemplos de una deuda legítima según ese criterio. Deudas utilizadas para uso personal, deudas multilaterales contraídas en el marco de un ajuste estructural, que es el caso también de Costa Rica, ¿verdad?, en las últimas décadas. Deudas para reembolsar deudas odiosas de anteriores regímenes o también, ¿verdad?, empréstitos que se utilizan para cancelar deudas que contienen ya vicios de ilegitimidad. A esa práctica se le conoce como blanqueo de deuda odiosa. Y también ahí es importante mencionar que hay una presunción de derecho de ilegitimidad de la deuda. Y en ese sentido, la doctrina internacional dice que la carga de la prueba corresponde al acreedor, que debe verificar que los fondos han sido empleados para satisfacer los más altos intereses de la población. Precisamente en el laudo que decide la cuestión, ¿verdad?, por el crédito que les mencionaba de la dictadura de los Tinoco, este es el criterio más fuerte por el cual se declara la ilegitimidad de la deuda, ¿verdad? Que el Banco de Canadá entregó los dineros y nunca se cercioró del uso que se les iba a dar. Y hay un tercer criterio mínimo que lo denominamos principio pro homine, o que responde a este principio, según el cual las actividades relacionadas con la negociación y gestión de la deuda pública no fueron obstáculo para la realización progresiva y no regresiva de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales de la población, que es lo que se refería la profesora antes, respecto a que ya hay serias pruebas de que se están aplicando políticas regresivas en materia social. Algunos ejemplos: regresiones en materia de derechos humanos, deuda aprobada en el marco de un programa de ajuste estructural, incapacidad de los estados para hacer efectivo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, producto de esta gestión de la deuda, pago de la deuda que perjudica la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos, también es la situación costarricense, desviación de fondos estatales destinados a la prestación de servicios sociales, por ejemplo, como está sucediendo, ¿verdad?, con el FES y el aumento del 2% aprobado en la Asamblea Legislativa, que finalmente no fue trasladado a las universidades, y prioridad del pago de la deuda por sobre el gasto en derechos humanos, que ya lo mencionó la profesora antes, que también se da. Y también logramos identificar una variación en la teoría de la deuda odiosa respecto a si se deben cumplir las 3 condiciones o con solamente que se cumpla una se puede hablar de deuda ilegítima. Identificamos que según la doctrina más actualizada, el incumplimiento de cualesquiera de estos criterios
mínimos permite considerar ilegítima una deuda pública, es decir, con cualquiera de los 3 criterios que se cumplen. Y esto ya le mencionó la compañera Esperanza, ¿verdad? En el sentido de que lo que corresponde al Estado costarricense en el caso de que la deuda pública se haga insostenible no es utilizar la inversión social como variable de ajuste, ¿verdad? Para hacer recortes que son trasladados al servicio de la deuda, sino que el Estado, los organismos financieros internacionales y terceros acreedores deben iniciar de inmediato las negociaciones dirigidas a renegociar y reestructurar una deuda. Eso de hecho el país ya pasó por ahí en los 80, ¿verdad? En un proceso medianamente exitoso, de manera que se mantenga la primacía de los derechos humanos. De previo los correspondientes acuerdos, inclusive el Estado se encuentra en posición de declarar una moratoria sobre el capital, los intereses, las comisiones y las sanciones. Lo que pasa, ¿verdad?, es que el sector financiero costarricense evidentemente no le interesa o no va a querer escuchar ese tipo de actos de gobierno. Y para terminar, queríamos mostrarles un pequeño corto que hemos también elaborado en el marco de la investigación. Y que lo hemos usado para hacer conciencia en la sociedad civil. Es para eso que lo hicimos. En agosto de 1919, una rebelión abonada por los principios de apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa y autonomía, hizo caer a la dictadura que los hermanos Tinoco habían impuesto 2 años atrás. En esta rebelión participó nuestra querida Carmen Lira, de ideas anarquistas por esa época, y quien, a pesar de haber sido golpeada fuertemente por la policía, se sumó a una manifestación de protesta iniciada por las maestras de San José. Tomó la palabra y proclamó un discurso que terminó con la quema del diario oficialista, el diario La Información, el diario de los Tinoco. En ese momento, Tinoco tuvo que huir de Costa Rica, llevándose de paso una fuerte suma de dinero, la cual pidió prestada en nombre del país y sin la consulta de la población. Un año después, bajo una fuerte presión popular, el Congreso y el presidente Julio Acosta García se vieron obligados a repudiar las deudas y los contratos firmados por la dictadura de los Tinoco. En aquel entonces, Gran Bretaña amenazó a Costa Rica con atacar el país si no indemnizaba a las empresas británicas afectadas por el repudio de estas deudas. Sin embargo, la dignidad y la rabia de la población hicieron que Costa Rica se mantuviera en su postura de rechazo, y el gobierno de Acosta se vio obligado a acudir a un arbitraje internacional en busca de una solución. Finalmente, en 1923, y habiendo escuchado los argumentos de las partes, el juez William Taft dio la razón a Costa Rica contra Gran Bretaña. Las transacciones entre el Banco Británico y los hermanos Tinoco están plagadas de irregularidades y el banco acreedor es el responsable. Este caso no depende solo de la forma de la transacción, sino de la buena fe del banco cuando prestó dinero al gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco. El banco debe demostrar que el dinero se prestó al gobierno para usos legítimos y no lo ha hecho. En consecuencia, Costa Rica quedó liberada de estos créditos. Algunos años después, en el año de 1927, Alexander Sack, un reconocido jurista de origen ruso, estudió este y otros casos similares, formulando lo que hoy conocemos como teoría de la deuda odiosa.
Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Ya yo me voy de aquí. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos a, no sé, don Gustavo si va o qué pregunta. Muchísimas gracias por... Les agradecemos enormemente por su presentación. Ahora el espacio queda abierto a preguntas. Primeramente, vamos a leer dos que se nos hicieron llegar por medio de las redes sociales. La primera pregunta dice, ¿desde qué año, es una pregunta histórica, ¿desde qué año Costa Rica cuenta con la llamada deuda odiosa? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo es posible que Costa Rica tenga una deuda tan grande si se supone que en derecho presupuestario existe el principio según el cual los egresos no deben de superar los ingresos probables? Si gusta respondemos esas y después le damos al público. El punto inflexivo para nosotros es el 2016, porque es ahí donde cambia la forma de cálculo de las tasas de interés y permite la injerencia del capital financiero directamente en definir la tasa. Pero es en el 2020, me parece a mí, donde la deuda se sube en un 200% en menos de un año. Entonces yo pondría ese proceso entre el 2016 y el 2020. No es tan fácil precisar eso, pero empieza a ser deuda odiosa cuando cumple las características que nos estaba explicando César, que son las que se discuten en cortes internacionales. La otra pregunta nos decía, ¿cómo puede ser posible que Costa Rica tenga tal deuda si en derecho presupuestario se supone que existen principios según los cuales los egresos no deben de superar los ingresos probables? Sí, nosotros lo que respecto a ese punto, la práctica que hemos identificado es que el gobierno, ¿verdad? Lo que está utilizando a nivel de formulación de presupuesto nacional es la fórmula básica de que el país no puede dejar de asumir, de honrar sus compromisos en materia de deuda pública. De nuevo, como ya la profesora Esperanza explicó en el gráfico, ¿verdad? Que se analizaba la inversión, por ejemplo, en educación pública versus la inversión que se está haciendo en el pago del servicio a la deuda, es claro, ¿verdad? Que todo el presupuesto está dirigido a la satisfacción de estos intereses. De nuevo, lo que correspondería aquí, vislumbramos nosotros, es que Costa Rica, de nuevo, dicte una moratoria y entre en un proceso de reestructuración de la deuda. Porque ya de hecho, por la manera en que se está gestionando, es una administración ilegítima. Sí. Muchas gracias, compañeros, por los resultados de la investigación. Cuando yo escucho los resultados de dicha investigación, me llaman muchísimo la atención algunos indicios que yo veo, sobre todo que veo desde los ojos de penalista también, ¿verdad? Miren, es que, a ver, no es extraño para nadie que las formas de crimen organizado tienen exactamente las mismas estructuras que cualquier gran empresa transnacional, ¿verdad? Entonces, toda empresa transnacional tiene una dimensión, un ámbito productivo, un ámbito organizacional de transportes, un ámbito de reinversión financiera. Y lo mismo sucede pues con los grandes carteles de la droga, con los traficantes de armas, con los traficantes de órganos y de personas, ¿no? Pues resulta ser que en Costa Rica estamos pagando por unos bonos estatales, bonos del Estado TEPRAS, tasas de interés más altas que las que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que las que pagan los bonos de la Unión Europea, ¿no? Y aparte de eso, pues resulta ser que no exigimos
que quienes adquieran esos bonos tengan siquiera domicilio en Costa Rica, se mantiene un ocultamiento de identidades, no sabemos quiénes son los inversores, llevo ya como 10 indicadores, ¿no? O indicios. Entonces, cuando yo confronto estos indicadores con los propios criterios que da la OCDE para identificar formas de corrupción en la función pública, pues obviamente se encienden todas las luces de alerta. La propia OCDE dice que hay 3 formas o niveles de corrupción. La corrupción individual, el funcionario pues que simplemente cobra dádivas por hacer o no hacer algo. De segundo grado, el funcionario que se apropia de dineros o lucra con servicios. Y de tercer grado, cuando las estructuras del crimen organizado ya se valen de las instituciones y estructuras estatales para desarrollar algunas de las dimensiones de su actividad delictiva. Entonces, ustedes me presentan a mí resultados interesantísimos, pero sobre todo, y con esto quiero felicitarlos de nuevo, abren un espacio muy fecundo para la indagación y para una investigación subsiguiente que se plantee justamente como hipótesis o pregunta esencial de trabajo, digamos, si estos bonos, digámoslo claramente, están siendo o no utilizados para legitimación de capitales sucios del crimen organizado mediante la estructura de organizaciones financieras o entidades financieras costarricenses. Si tienen algo que puedan indicar sobre indicios que hayan encontrado, se los agradecería mucho. Si no, pues ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, profesora, profesor. El programa Creadores de Mercado, que lo hicieron mediante decreto, la Tesorería Nacional insistió en que ese proyecto era peligrosísimo porque le abría el espacio a capitales ilícitos para participar de la deuda. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso de la advertencia que hizo la tesorería y también la tesorería advirtió que al estar siendo Costa Rica el que genera estos no residentes y estos residentes para la inversión, quedaba el margen para que si hay una crisis, esta gente pueda decir que sus deudas deben ser adquiridas por el Estado y que eso fue lo que ocurrió en Grecia, cuando en vez de salvar a la población, el gobierno de Grecia salvó los bancos, se dedicó a salvar a los bancos. Entonces, este programa Creadores de Mercado, que tiene como ya 2 años de estar funcionando, es el que respalda a es que no quiero decir el nombre porque sí me he preocupado un poquito por eso, porque sí veo que ellos se pueden molestar, pero el mismo banco que prestaba como residente ahora no es no residente en el marco de este mercado de inversionistas. La única diferencia es que ya ni siquiera nos van a pagar los impuestos sobre los dineros, porque eso es lo que se acordó con los no residentes, que ellos no tienen por qué pagar el 15% de impuesto a esas inversiones. Muchísimas gracias. Y solo agregar que respecto de la sospecha, ¿verdad? Que menciona don Gustavo, nosotros desde la investigación sí consideramos que la aplicación del secreto bancario a fondos públicos, en este caso a la gestión de la deuda pública, es reprochable, ¿verdad? No, por ejemplo, violenta lo establecido en los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos, que es un protocolo, ¿verdad?, establecido por la ONU y que hace énfasis en la necesidad de transparentar la gestión de la deuda pública, precisamente frente a prácticas como las que mencionamos de blanqueo de deudas odiosas, ¿verdad? Que ya ahí dependería el caso específico, pero el lavado de capitales, ¿verdad? Sería una de las posibilidades que se estarían aprovechando de esa falta de transparencia en Costa Rica respecto a esta deuda. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí. No, quería enfatizar en lo valioso del trabajo. Realmente un equipo de trabajo que aborda desde una perspectiva y de una posición epistemológica muy diferente a cómo se han hecho los estudios sobre la deuda.
y esto genera un valor agregado extraordinario, porque usualmente el enfoque de la deuda es muy economicista o financiero y deja de lado, digamos, toda esta dimensión social, humana, que es realmente relevante para una sociedad democrática y para un Estado social de derecho. Cuando se plantea esta propuesta y las conclusiones que ustedes llegan, es indiscutible, digamos, que tenemos que socializar este tipo de documentos, este tipo de información, para crear alternativas a la lectura que se hace del proceso de la deuda. Usualmente se analiza como una situación en la cual el país no puede seguir dando los servicios sociales, la atención en educación, pagar la deuda, mejorar la infraestructura general del país, porque hay que salvar la deuda si no entramos en un proceso ascendente de conflictividad frente al mundo globalizado y el sistema financiero internacional. Pero ustedes nos dicen que ciertamente este proceso de la deuda se ha exacerbado en su problemática porque los intereses que gravitan como acreedores han logrado tener injerencia sobre la definición de los porcentajes de manera directa. Uno entendería que efectivamente en un mercado la oferta y la demanda influyen, pero aquí parece que han logrado mecanismos adicionales mucho más certeros para estos intereses, y la contraparte de esto es precisamente, bueno, que hoy en día estamos por debajo del 5% del Producto Interno Bruto en educación, que la deuda del Estado frente a la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un pilar básico del buen vivir de este país, es absolutamente dejada de lado y no se convierte en una necesidad y un problema a resolver. Además, en términos relativos, la prioridad de la deuda del Estado es una prioridad con los acreedores, no con las instituciones del Estado. Y creo que ustedes hacen un llamado de atención. De tal manera que pues hay que agradecerles este trabajo, este esfuerzo, y me parece muy interesante esta propuesta, de tal manera que les felicito sinceramente, tanto a Esperanza como a César y por supuesto a Martín y todo el equipo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Primero que nada, agradecerle efectivamente a los investigadores por este trabajo tan interesante y por los datos que nos aportan en la investigación, pero sobre todo en la contextualización de un tema que ya de por sí es, digamos, tiene la característica de ser opaco, no solo en cuanto a la dinámica propia que se da en este tipo de transacciones, sino, digamos, en la terminología. La terminología ya de por sí es opaca para, llamémoslo así, para el gran público. De hecho, es compleja para incluso la gente que está involucrada en estos temas. Y eso forma parte del problema, ¿verdad? De cómo hacer que este tipo de investigaciones con un tema tan complejo, con un objeto de estudio que cuesta entenderlo, pueda llegar, digamos, a la gente. Eso yo creo que es uno de los desafíos también que tendría la investigación como para poder, ¿verdad?, impactar en, digamos, la sociedad costarricense. En ese sentido, sí me interesó mucho lo que se planteó en cuanto a la opacidad, ya no solo del lenguaje, ya no solo de los términos, sino la opacidad que tiene que ver con los inversores, ¿verdad? Está claro que ustedes dicen que existe una serie de normas que más bien, como el secreto bancario, promociona o genera, digamos, una legitimidad para ese ocultamiento.
el hecho de que la Sala Constitucional les plantee la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? En la reformulación que ustedes entiendo que harían, significa un reto importante. Ustedes, y esta es la pregunta, ¿ustedes lo valoran como una oportunidad que les está planteando la acción de la jurisdicción constitucional, o por el contrario ven que eso no llegaría a buen puerto? Es que el hecho de que la misma sala lo plantea, uno podría tener la creencia de que hay un camino que le dicen a uno, recórralo para poder llegar a cierto resultado. Pero en otras ocasiones eso se ha dado y el resultado final no ha sido el que uno esperaba, ¿verdad? Y más bien la Sala Constitucional no falló lo que debía fallar y al final la acción de inconstitucionalidad se diluye en el tiempo. ¿Por qué planteo esto? Porque el tema de las personas de carne y hueso que están detrás de todo esto es un tema, ¿verdad? Normalmente vamos a encontrar gente con mucha influencia política, sino que son políticos, banqueros, etcétera, que no les interesa que salga a la luz, ¿verdad?, sus operaciones. Y interesa más, digamos, echarle la culpa, como usted bien decía, doña Esperanza, a instituciones de diversa índole, en el cual se le achaca que son los culpables del déficit, cuando la procesión va por otro lado. ¿Cómo valoran ustedes esa situación? Gracias. César también responde a esa parte muy técnica, ¿verdad? De cómo nos fue con eso. Pero en este proceso que queremos abrir nuevo y que se integra Omercon con un abogado y un economista para donar trabajo, ¿verdad? Porque ellos son de afuera. Nosotros pensamos volver a recurrir a la sala, pero César y me imagino que el otro compañero están viendo cuál sería la vía para eso. La sala no es monolítica. Yo sé que la gente no le tiene fe ya a la sala, pero la sala en sí misma no es monolítica porque uno de los letrados le dio admisibilidad al recurso. Le dio y lo asumió, y entonces cuando tuvo la discusión, así entendí yo, cuando tuvo la discusión, le dijeran que lo trasladáramos a recurso de inconstitucionalidad, pero mejor César explica esa parte. Básicamente nosotros lo que propusimos en acción o lo que pretendíamos era no atacar directamente el marco normativo que regula la aplicación del secreto bancario a la gestión de deuda pública, sino atacar la aplicación. Esa fue la estrategia que nosotros utilizamos, considerando, ¿verdad?, que hay dineros precisamente privados para los cuales sí corresponde aplicar el derecho bancario, el secreto bancario, perdón. Desgraciadamente, a mi parecer, la reacción de la sala fue de rechazo, ¿verdad? El planteamiento, usted ve, ¿verdad? Hay temas que usted ve que la sala los acoge y se ve que hay un interés por analizar la cuestión. En este caso, a mí me parece que no. No había interés de las magistraturas, ¿verdad?, por analizar la cuestión, y rápidamente lo que hizo fue despacharnos en el sentido de que tendríamos que haber atacado la norma. Nosotros pensamos que no es correcta la apreciación de la sala, ¿verdad? Y lo que estamos valorando, como dice la profesora Esperanza, es de qué otra manera podríamos atacar esta desnaturalización de nuevo del secreto bancario. Estimados expositores, habiéndose agotadas las preguntas y después de este intercambio, ¿hay algo que deseen agregar a modo de conclusión? Solamente agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron y se mantuvieron aquí en la exposición, y pues comprometernos a buscar las vías y los caminos para... hemos logrado mucho, pero es necesaria la vía de la sala,
y tener como camino alternativo el litigar en las cortes internacionales como hizo la otra gente. Y también tenemos la expectativa de que a alguna gente, por ejemplo con ARE, en vez de, perdonen, es que es algo que me tiene muy afectada, en vez de estar peleando nosotros entre universidades hermanas, en vez de estar, pareciera como los Juegos de Hambre el presupuesto, ¿verdad? Esa película se llama Juegos de Hambre, nosotros parece que estamos en Juegos de Hambre. Me parece más bien que las universidades públicas deberían, con un solo puño, y de una forma muy respetuosa, porque yo sé que aquí las cosas son como a la tica, eso lo he logrado aprender yo, pero sí hay que decirles al gobierno que a la par de estar recortando, debería decirnos qué es lo que vamos a hacer con un problema que se agrava. Ustedes vieron cómo cada año es más alto sobre el PIB. Y además una cosa, termino diciendo, que me parece que tienen hasta un mecanismo para mover las tasas, porque en el 2018 las llevaron al 18%. Nadie tiene tasas así. Oiga, ni Grecia tuvo tasas así. Y fue solo un corto periodo mientras pudieron justificar las leyes que hoy están estrangulando la inversión pública y que tienen en grandes congojas a las instituciones públicas con la contratación del personal. Era eso, solo agradecerles y decirles eso. A nosotros nos gusta insistir, ¿verdad?, en esa frase que ven proyectada en la pantalla: los pueblos que olviden su historia están condenados a repetirla. Como vimos, al menos en 2 ocasiones el país ha pasado por una situación similar, ¿verdad?, en relación con una discusión en torno a la deuda pública. Lo vimos en tiempos de la dictadura de los Tinoco, también sucedió en tiempos de Rodrigo Carazo, y nos parece que lo que ahora falta, ¿verdad?, es que en esa disyuntiva, de nuevo, entre comer y pagar la deuda, nos han vendido el discurso de que lo que corresponde es pagar la deuda. Y para nosotros y nosotras, precisamente, lo que busca este proyecto de investigación es mostrar que hay argumentos que podemos sintetizar en la teoría de la deuda odiosa, según los cuales lo que debe primar es darle de comer a la población.